Abrir la palabra en esta preciosa mañana en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Cuando usted lo tenga, se pone en pie, por favor. Marcos capítulo 16, versículos del 1 al versículo número 8. Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 8. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Marcos 16 del 1 al 8 dice de la siguiente manera: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Padre, esta mañana abrimos esta escritura para que ese mismo impacto que tuvo el anuncio de tu resurrección en las primeras comunidades de creyentes, también lo tenga en nosotros. También haga en nosotros el poder resucitar ciertas cosas que para nosotros ya no tienen esperanza. Háblanos al corazón en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, amados hermanos. La resurrección de Jesús será el fundamento con el cual los primeros creyentes establezcan su proyección de vida. En el Evangelio de Marcos, por ejemplo, no tendrá un final feliz, porque básicamente termina en el 15:47 una historia envuelta de tristeza, en donde dice el 46 y 47 de Marcos capítulo 15: el cual compró una sábana y quitándolo le envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María la madre de José miraban dónde lo ponían. Ahí es donde se termina de manera trágica toda la estructura de cómo Marcos habla acerca de la vida de Jesús. Pero hasta ahí todo termina en incertidumbre, todo termina en que no sabemos qué es lo que va a pasar. Hasta ahí todo termina en un fracaso rotundo. Y el Evangelio de Marcos será el que narra de manera más dramática el final del ministerio terrenal de Jesús como Mesías. Las esperanzas se han acabado, los discípulos andan huyendo y ya no hay más. Y qué terrible es vivir sin esperanza. Qué terrible es vivir sin una, digámoslo,
sin un motivo de decir hasta ahí terminó todo y ya no tenemos más que hacer. Sin embargo, con la resurrección de Jesús, no será el final de una obra, no será el final de una misión, no será el final de la historia de la humanidad, sino que al contrario, la resurrección de Cristo es el comienzo de una aventura cristiana que comenzó en el siglo primero y hasta el día de hoy sigue en pie porque Cristo está vivo. Hasta el día de hoy sigue en pie. Quiero tocar este relato de Marcos por ser el primero en ser escrito y vamos a sacar algunas aplicaciones. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de este relato de la resurrección? Primero, dice el versículo número 1, 16, primera enseñanza. Cuando pasó el día de ¿qué? Primero, la primera instrucción que el texto nos dice es: tiene que pasar todo lo que tiene que ver con la religión. El día de reposo significaba todo lo que tiene que ver con el judaísmo, todo lo que tiene que ver con las normas, todo lo que tiene que ver con una religión muerta, todo lo que tiene que ver con ciertas prácticas, todo lo que tiene que ver con cosas que no llevaban a nada. Por eso es muy enfático el texto en decir que para que haya resurrección es necesario que pase el día de reposo. ¿Están conmigo, hermanos? Cuando yo comienzo a estudiar este texto, en la Biblia me está diciendo: yo quiero experimentar a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. Entonces también tiene que pasar en mi vida un momento religioso. Muchos de nosotros estamos acostumbrados desde muy temprana edad, nos acostumbraron a una religión, digamos no católica, pero también en un sentido es religioso todo lo que nosotros hacemos. Siempre nos enseñó la religión a leer la Biblia todos los días, a orar todos los días, a ir a la iglesia, a servir, a diezmar, a esto y lo otro. Pero hemos llegado a un evangelio que también está muerto porque no vemos la incidencia del Cristo resucitado. Hay mucha gente que aún siendo cristiana, aún teniendo prácticas cristianas, ha vuelto esta situación en algo religioso. Por eso lo primero que el relato de la resurrección de Marcos enseña es: tiene que pasar ese elemento religioso en nosotros. Pastor, ¿y cómo lo logro? Eso solamente se logra cuando yo puedo decir como Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos. Y quiero invitarle a que usted pueda, con esta situación de relación con Dios, a dejar a un lado todo lo que tiene que ver con la religión, todo lo que yo hago de manera religiosa, todo lo que yo hago por costumbre, todo lo que yo hago porque se me inculcó de esa manera, y que comience a vivir al Cristo resucitado cada día de mi vida. ¿Cómo lo va a lograr? Eso solamente usted lo sabe. Pero necesitamos pasar este momento religioso, necesitamos pasar esta situación, porque el problema es que esto se vuelve una costumbre. Y ya usted viene a la iglesia porque ya se acostumbró a vivir a la iglesia. Ya usted canta alabanza porque ya es costumbre que haya un tiempo de alabanzas. Ya usted viene al culto en la semana porque ya es parte de su modus vivendi. Pero el Señor esta mañana quiere que nosotros vivamos una relación con Él, ya no tanto marcada por la religiosidad, sino marcada porque sabemos que Cristo está vivo y lo siento cada mañana de mi existencia. Lo segundo, ahí aparece en el pasaje: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, ¿qué hicieron? Dice iglesia: compraron especias aromáticas para ir
Esto es algo extraño en el Evangelio, porque nadie hacía esto con los muertos. Se podía ungir con especies aromáticas el día viernes, pero no se podía hacer ya una vez sepultado el cadáver, ya una vez puesto en una tumba el cadáver. Indagando bíblicamente, no tanto teológicamente ni nada de eso, ¿por qué estas mujeres quieren ungir el cuerpo de Jesús? ¿Por qué quieren ungirlo? Y el Evangelio me dio la respuesta. Aquí hay una mujer en el capítulo, vean ustedes el capítulo 14. ¿Lo tienen conmigo? Versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, ¿lo están leyendo conmigo? Y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Esa es la verdadera unción. La unción que Jesús recibió antes de ser crucificado. Y estas mujeres quieren replicar ese gesto. Hubieron varios gestos en su ida a Getsemaní, en su ida al Calvario, pero estas mujeres, y aquí viene la aplicación, estas mujeres quieren imitar ese gesto, lo quieren hacer, y lo hacen no como lo hizo la del capítulo 14 de Marcos. Pero sin embargo tienen una situación ahí en el versículo 1 del capítulo 16. Dice el versículo: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Ahí hay una palabrita que me impactó. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron, iglesia? Compraron de su dinero. Porque ellas también querían imitar el mismo gesto de la mujer que le había en el capítulo 14 ungido a Jesús. Sí, ya ha pasado el tiempo de la unción de los muertos. Ya ha pasado, pues le digo, es algo extraño. Y ya vamos a ver por qué también. Pero lo primero que quiero destacar es, ellas quieren imitar lo que la mujer del capítulo 14 también hizo. Aunque la mujer del capítulo 14 le dio una unción especial porque era un nardo puro que incluso fue criticada por los que ahí estaban, pero esta mujer le dio el ejemplo a ellas de que hay que ungir al Señor. Y estas tres mujeres de Marcos capítulo 16 no se quedan de brazos cruzados, sino que ellas de su dinero, ¿qué hicieron, iglesia? Compraron. Y aquí viene una aplicación que quiero que aprendamos nosotros. Hay que aprender a imitar los gestos que la gente tiene para con Dios. Hay que aprender a imitar las cosas buenas. Todos los seres humanos tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas. Decimos amén. Pero siempre aprendamos las cosas buenas de los demás. Hay gente que tiene cualidades, que tiene virtudes enormes, así como también podrá tener defectos. Pero estas mujeres no se fijaron en los defectos que quizá tenía esta mujer de Marcos 14. Ellas imitaron lo positivo. Cuando usted ve a alguien, en lugar de criticarlo, mejor sáquele provecho a lo positivo que esa persona hace. Y no se ande frustrando pensando que todos los seres humanos que están en una iglesia son santos y que son sin pecado. No.
Ni tampoco se ande frustrando pensando que una iglesia va a llegar a su cabalidad y decir, esta iglesia llena mis expectativas, esta iglesia está bien apegada a la santidad. No, 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 no. Sabe, hasta el Apocalipsis habla y dice que de las 7 iglesias del Apocalipsis, todas ellas tenían cosas buenas, pero también tenían cosas malas. ¿Y qué dice el proverbio? Escuchadlo todo y retened. La enseñanza es, si estas mujeres replican lo mismo que vieron positivo, ¿cómo nosotros podemos replicar lo positivo de alguien? Sí, el hermano tiene ciertos defectos de carácter, pero lo positivo de este hermano es que cuando se trata de las cosas de Dios, siempre es alguien entregado. Siempre es alguien que no pone excusas. Aprenda a verle lo positivo a la gente. Aprenda a verle el lado bueno a la gente, a imitar lo bueno. De Pedro, por ejemplo, no podemos imitar lo reactivo que era ante las circunstancias, pero sí podemos imitar el carácter indestructible del apóstol Pedro. Incluso la tradición dice que cuando él murió, llegó a tal situación de que le dijo que quería morir, y no quería morir igual que Jesús, sino que dice la tradición que pidió ser con la cruz invertida porque no era digno de morir como murió Jesús. ¿Se da cuenta? Tiene cosas malas, como que engañó a Jesús, como que negó a Jesús, perdón, pero tiene cosas buenas, que cuando Jesús lo restituyó, llegó hasta el final. ¿Siguen conmigo aquí, hermanos? Miren los hermanitos que están a su alrededor. Todos ellos tienen cosas buenas, pero también tenemos cosas. Copiemos lo bueno. Tercera enseñanza que aparece en el pasaje. Fíjese lo que dice María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿Qué sentido tenía? Todo mundo está muerto de miedo. Todo mundo está huyendo rumbo a Galilea. Ahí les dijo Jesús que iba a llegar. Todo mundo está lleno de pánico. Hay en Jerusalén hay un caos, un ambiente tenso para todos los discípulos de Jesús. Pero ¿sabe qué nos demuestran estas mujeres cuando van al sepulcro? Estas mujeres nos demuestran que aunque ya esté muerto el Mesías, ellas todavía albergan una esperanza. Pongan atención. Aunque ya han matado a su Mesías el día viernes, el gesto de ir una madrugada es porque todavía, a costa de cualquier crítica, de cualquier riesgo, ellas todavía albergan una esperanza. Hermano, no importa la situación que usted viva, no importa el caos que se ha desatado en su existencia, siempre hay una esperanza para todo aquel que pone en Dios su fe. Siempre hay una esperanza. Me contaba un pastor que hace poco lo acabo de conocer, que en el año 82, por situaciones de la vida, estudiando con su familia, su papá, su mamá, lo sacaron adelante, y que por diversos problemas de la vida, por frustraciones, etcétera, etcétera, después de que su papá se sentía orgulloso, dice que llegó allá a la Universidad Nacional y que mencionaron, dice que el papá de él, como era del campo, le habían prestado un saco para ir a la graduación de él, que era un saco que le quedaba grandísimo, como casi medio metro le sobraba de las mangas,
Pero ahí estaba el viejito sintiéndose orgulloso porque su hijo varón se estaba graduando de la universidad. Y dice que cuando mencionaron el nombre de él, dice que el papá de él se levanta y hace el show todo. O sea, no era momento de aplaudir, pero el papá de él comenzó a aplaudir, orgulloso de su hijo. Y comenzó, dice, su primera etapa de existencia. Y comenzó a trabajar, pero por cuestiones de la vida, él se volvió un alcohólico, pero empedernido. Dice que a su corta edad, siendo un profesional, le tocó vivir en la calle. Se embolaba incluso con el asistín. Algo que tomar para poder hacer, de tal manera que destruyó su existencia a más no poder. Después de ser un profesional, después de tener un futuro por delante. Y dice que en eso conoció un grupo donde iban los alcohólicos. Su papá le había dicho a uno de los amigos de él que hiciera lo posible para que su hijo dejara de beber. Y dice que él comenzó a ir a esos grupos, seguía siempre bebiendo, pero estaba yendo constantemente a esos grupos y seguía yendo y seguía yendo y seguía yendo. Hasta que un día dice que llegó el papá y dice que precisamente llegó la misma fecha que hacía 15 años. 15 años atrás el papá estaba aplaudiendo porque él se estaba graduando de la universidad. 15 años después, el papá llegó un mismo día al centro de rehabilitación y que su papá de dolor ni siquiera quiso verlo ni saludarlo. No porque se sintiera avergonzado, sino que porque le daba tanto dolor y tanta pena ver en las circunstancias que su hijo había caído. Y dice que él se sintió tan avergonzado como ser humano que dijo: voy a buscar un trabajo. Siendo un profesional muy inteligente. Y dice que llegó a una empresa donde tenía a alguien conocido y le dice: mira, yo quisiera ver si hay una oportunidad de trabajo. Mira, le dijo, fíjate que así como andás vos, usted sabe que cuando alguien ha sido alcohólico se le nota en lo curtido de la piel, se le nota en su aliento, se le nota en lo desgastado que está. Y dice que comenzó a darle trabajo ahí poquito y solamente para ir ayudándole y para darle la comida y para que tuviera para comprar ropa, esto y que lo otro. Pero un día le dice: mira, fíjate que ha salido una oportunidad y han considerado a un ingeniero que viene de Costa Rica. Y pues yo le dije a mi jefe de que vos también sos profesional y tenés las cualidades para poder trabajar ahí en ese lugar. Y dice que le dijo: está bueno, yo voy a llegarle. Y todo era perfecto. El perfil profesional que requerían daba. El poquito tiempo que él usó antes del alcoholismo para trabajar tenía, digamos, en un 90% todo lo que la empresa quería. Antes de que él cayera en el alcoholismo, en la empresa donde él había trabajado, dice que incluso hasta se robó 29,000 colones por el vicio del alcohol. Y que llegó el día de la entrevista. Y cuando llegó el día de la entrevista, dice que él llegó bien bañadito, se había ido a recortar el pelo y ahí iba a hablar con el dueño de la empresa. Y que cuando entró a la oficina del dueño de la empresa le dijo: mira, fulano de tal, que era el amigo con el que le estaba ayudando esos días atrás, fulano de tal me ha hablado de vos. Veo que en tu currículum tenés
las cualidades que nosotros requerimos en esta empresa. Y él dice que bien contento. Le digo, sí, le digo. Yo pues conozco esto, conozco lo otro, conozco aquello. Y también me dicen que vos tuviste una experiencia previa y que vos te conoces este ramo y este. Sí, le digo yo. Y él bien contento, le dice. Bien contento estaba, dice, porque ya sentía que le decía, vaya, está bueno, comenzá a trabajar ya mañana. Pero mira, le dijo, aquí también en tu expediente dice que los últimos 12 años has sido alcohólico. Y le dice, sí, le dijo, yo he sido alcohólico. Lastimosamente, le dijo, nuestra empresa no puede darse el lujo de contratar a alguien que ha sido alcohólico, porque alguien que ha sido alcohólico corre el riesgo de caer en cualquier momento. Así que lastimosamente no te vamos a dar el trabajo. Era su única oportunidad. Y dice que le dijo, bueno, muchas gracias, le dijo. Se fue. ¿Quién le va a dar un trabajo a un alcohólico? Y dice que cuando iba a abordar el autobús de regreso, hace como se iba a regresar a la empresa, pero después de vergüenza dice, no, mejor me voy para la casa. Se fue caminando para su casa. ¿Quién le puede dar trabajo a alguien que ha sido alcohólico, que también tiene un expediente de robo de 29,000 colones? Ya no hay esperanza. Y dice este amigo que se fue con el dolor de su alma allá a su casa y comenzó a hacer una carta. Y esa carta se tardó, dice que casi que todo el día haciéndola, solamente por haberle agradecido la oportunidad de haber tenido el tiempo con el dueño de la empresa que lo entrevistara. Y que todavía, fíjese usted, dice que en la carta él le puso, mire, reconozco mis errores, yo ya estoy cansado de fallarle a la sociedad, estoy cansado de hacer tanto daño y por eso es que decidí ir a esta entrevista para poder resarcir todo el daño que he hecho a la sociedad, etcétera, etcétera. Y mire cómo es esto de nunca perder la esperanza. Dice que hizo la carta en papel y también se la había mandado al gerente, al dueño de la empresa, se la había mandado por correo. Y se fue, dice, el siguiente día al lugar. Y cuando llegó donde estaba ahí la asistente para el dueño de la empresa, dice que le dijo, mire, vengo a hablar con don fulano de tal. Y se fue, ya vengo, le dijo, le fue a decir. Y regresó la asistente y dice, mire, dice don fulano de tal que ya no tiene nada que hablar con usted, que lo que tenía que hablar con usted ya estuvo. Mire, le dijo, yo solo quería entregarle esta carta. Y en la carta que él había elaborado le decía, yo solo le pido una oportunidad, solamente deme 3 meses, no me pague nada, solamente deme la oportunidad para comenzar de nuevo mi vida. Y dice que toda la gente que estaba ahí en la oficina pues lo miraba mal, porque ya el don estaba molesto y le había dicho que ya no tenía nada que hablar con él, que él no lo iba a contratar. Es más, hasta ya había llegado la noticia que habían contratado ya al otro perfil, a un costarricense. ¿Cómo iba a tener esperanza? Y dice que se va de la empresa todo decepcionado. Por lo menos lo intenté, dice. Y que en la tarde le cae una llamada. En esa época todavía habían teléfonos no celulares, sino que de los de casa. Y le llama al asistente del gerente y le dice, mira, dice don fulano de tal que el día de mañana te presentes a trabajar. Él no lo creía. Pero, y yo quiero hacer énfasis en esto. Estas mujeres llegan ahí al sepulcro
aunque todas las esperanzas humanas ya no habían, ellas todavía no habían renunciado a la esperanza de encontrarse con el Mesías. Este amigo, a pesar de ser rechazado, probablemente a pesar de ser mal visto, a pesar de ser avergonzado, nunca renunció a la esperanza de ser contratado. Las mujeres vieron a Jesús resucitado. Mi amigo obtuvo el trabajo. Y dice que lo primero que hizo al trabajar, le habían dado una meta en un mes, como quien dice, para deshacerse de él rápido, y lo que tenía que hacer en un mes, él lo logró en una semana. Y dice que las bonificaciones que le dieron por el trabajo de esa semana, él mismo le dijo al dueño de la empresa: yo quisiera que usted vaya conmigo. ¿A dónde? Le dijo: este primer dinero que gano es para ir a pagar a la empresa donde yo robé 29,000 colones. No, hombre, pero quédate con algo. No, esto es lo primero que yo quiero hacer. Y dice que fue tanta la bendición del Señor que en esa empresa logró resarcir todas las deudas que tenía, logró pagar todos los compromisos, logró hacer todo eso. Y es más, se volvió tan efectivo que después de 6 meses, mira, le dice: queremos llevarte a unas islas allá para que vayas de vacaciones como premio por toda la labor. ¿Qué quiero destacar con esta ilustración? Que a pesar de que usted vea perdida cualquier esperanza, nunca renuncie, porque lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. No perdamos las esperanzas de que las cosas sucedan. No perdamos las esperanzas que eso se lleve a cabo. Probablemente estas mujeres fueron criticadas por las demás. Unas mujeres se fueron quizás a los quehaceres hogareños, otras se fueron en las ocupaciones, pero ellas nunca renunciaron a la esperanza de ver a su Mesías resucitado. Ahora dice el versículo número 2: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Este relato de Marcos, y quiero que vaya conmigo a Génesis, está tomado o se proyectó a partir de Génesis 1:3. La mayor parte de escritos de los evangelios siempre tuvieron como base textos del Antiguo Testamento. Y este versículo tiene que ver con Génesis 1:3. Dice el versículo 3 de Génesis: y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana. ¿Qué dice? Fue la tarde y la mañana. En el hebreo es: fue la tarde y la mañana, el primer día. ¿Qué día resucita Jesús? El primer. ¿Qué hizo Dios allá en Génesis? Dijo Dios: sea la luz, y fue. ¿Y qué elemento, qué astro aparece aquí en Marcos 16:2? Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Y aquí el evangelio trata de proyectar una nueva creación, una nueva esperanza a partir del caos humano. Ha hecho que la muerte reine entre nosotros, el caos humano. Pero aunque el caos humano ha hecho que la muerte reine, está el sol de justicia llamado Jehová de los ejércitos, que hace que siempre salga un nuevo día, que hace que siempre sea una nueva creación, que hace que no nos quedemos en tinieblas, sino que siempre haya un mañana, que siempre haya un nuevo comienzo, que siempre haya un nuevo amanecer.
hay otra enseñanza en el versículo. Versículo 3. Hablando de las mujeres, dice el versículo 3, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? El movimiento de Jesús no solamente comenzó con mujeres, no solamente habían hombres, había todo tipo de gente. Pero lo notable es que aquí estas mujeres están solas. Lo más lógico hubiese sido que del movimiento de Jesús hubiesen quedado un par de varones ahí con mucha esperanza, con mucha fe, con mucha gallardía, pero lastimosamente todos los varones salieron huyendo. Por lo tanto, cuando ellas llegan a la tumba, el primer obstáculo que ellas ven es de manera particular, de manera personal. Y la pregunta que ellas se hacen es: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Es una pregunta, pero a la vez es una misma impotencia, porque ellas están esperanzadas a que alguien llegue a movérselas. Por eso es la pregunta: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada? ¿A dónde están puestas las esperanzas de estas mujeres? En un varón de los del movimiento de Jesús, en alguna persona que llegue y les haga el favor de moverles la piedra. Pero le tengo noticias a las mujeres y varones: nunca hay que esperar la ayuda de nadie. Hay gente que piensa que va a llegar la ayuda de su familia. Hay gente que piensa que va a llegar la ayuda de sus vecinos. Hay gente que piensa que va a llegar la ayuda incluso de los hermanos de la iglesia. Pues esta mañana vengo a predicarles que a estas mujeres que tenían su esperanza puesta en algún hombre que llegara a rodarles la piedra, pues no llegó ningún hombre a ayudarles. Como también en nuestra vida nadie llegará a ayudarnos. Y eso quiero que usted lo dijera. Es que yo no tengo la ayuda de familia, no tengo la... ¿Y quién le ha dicho que es obligación que su familia le ayude? ¿Quién le ha dicho? Sí, es que a mí todos los amigos me abandonaron. ¿Y quién le ha dicho que los amigos van a estar ahí con usted siempre? Cuando usted piensa en la ayuda humana, se va a frustrar de impotencia, al igual que estas mujeres. Cuando usted piensa en la ayuda humana, es porque está viendo lo que puede pasar así de la ayuda de alguien. No, por eso se frustran. Esta conjunción está cargada de la frustración, porque ellas se preguntaron: ¿y quién pues? Ay, yo quisiera que algún familiar de Estados Unidos un día de estos me dijera: hijo, ahí te mando $500. No va a llegar ningún familiar de Estados Unidos, hermano. Ay, yo quisiera que el familiar que tengo aquí en el país, de esos que tienen más pisto, me ayudara. Ninguno. Yo recuerdo una infancia tan dolorosa, porque los familiares de nosotros se avergonzaban de nosotros. Llegábamos a la casa de algunos tíos así pudientes, y en lugar de acogernos como familia, anda a esconder esto, anda a esconder lo otro, mira, anda a esconder esos carritos porque los va a destruir. Qué duro ver a los primos que estaban viendo televisión y cuando llegamos nosotros lo apagaban. Qué duro cuando los tíos llevaban zapatos para los primos, ropa para los primos, esto para los otros, y a vos un capirucho, trayendo un capirucho de Estados Unidos para acá. Qué duro, ¿va? Estas mujeres esperan ayuda humana. Usted está esperando la ayuda humana, usted está esperando la ayuda del gerente, usted está esperando la ayuda del vecino, usted está tal vez los hermanos vienen, no vamos a llegar, hermano. Porque el único que permanece y está con usted en las horas más difíciles es Jehová de los ejércitos.
El problema de estas mujeres es que su vista la tienen cerrada. El problema es que ellas están viendo lo humano que les puede ayudar. En el versículo número 4, y yo quisiera que me pusieran otra versión, aquí hay una acción en el versículo 4, si me ponen otra versión, la nuestra dice, pero cuando miraron, si tienen la NBI, hermanos, ¿qué dice esa versión? Pues la piedra era muy grande, pero ¿qué dice? Al fijarse bien. También es una traducción que deja muy corto el verdadero sentido del pasaje. La traducción directa sería, cuando ellas levantaron su mirada. Esa sería la verdadera traducción desde el griego. Y eso nos hace a nosotros cambiar de miradas. Ya no ver nada más la realidad humana, sino que levantar nuestra mirada al horizonte divino. Y cuando ellas levantaron, cuando ellas se fijaron bien, ¿qué dice el texto? Se dieron cuenta que estaba, ¿cómo? Quizás se comenzaron a rascar la cabeza. Yo creí que estaba cerrada. No, la piedra siempre está abierta para todos aquellos que creen en el Señor. La piedra siempre está movida para todos aquellos que ponen su esperanza en Dios. Ellas ampliaron su horizonte. A pesar de que el día viernes hay otro movimiento también en el pasaje. El movimiento tiene que ver con cerrar y abrir. El viernes quedó cerrado todo, pero el domingo han llegado ellas y está abierto. El sello tenía la parte del estandarte romano que decía: aquí ya hace el juicio de Roma. Nadie puede abrir esto, queda cerrado, queda sellado. A veces hay cosas en la vida que tú piensas que las puertas se te han cerrado, pero esta mañana de resurrección el Señor viene a darte una palabra y a decirte: aunque la puerta esté bien cerrada, el Señor va a abrir las puertas de la bendición sobre cada uno de nosotros. Versículo 5. Y cuando entraron en el sepulcro, y esto es muy hermoso en el pasaje de Marcos. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y aquellos que les gusta, ¿cómo se llama esto? La intriga. A veces está muy distante de nosotros literariamente todo lo que se encuentra en los evangelios. Pero ¿por qué un joven? ¿Qué quería decir? O sea, el evangelio de Marcos va armando esta figura y da pistas, claro, con propósito de enseñar. Y quiero que vaya ahí en el pasaje a Marcos 14:51. Y quiero que vean el cambio que hay. Cuando Jesús está en el Getsemaní, aparece también un joven. ¿Qué dice 14:51 de Marcos? Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Versículo 52. Mas él, dejando la sábana, huyó. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver esto? O sea, literariamente usted se rasca la cabeza como un lector analítico y dice: ¿y qué tiene que ver este bicho aquí? Es que es porque una enseñanza posterior viene. Este está en paralelo con el joven que aparece en la tumba y tiene una enseñanza que ya en breve se las digo. ¿Qué pasó con él en el 52? Dejando ¿qué? La sábana.
huyó como. Ahora vamos al joven que aparece en el 16. 5 dice, cuando entraron en el sepulcro, vieron también a otro joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. ¿Sabe qué significa esta enseñanza? Que Jesús, en el 14, antes de ir a la cruz, se despoja de lo humano. Dejar la sábana y huir desnudo significa se estaba despojando de la naturaleza humana. Y cuando ha llegado a la resurrección, ya no está más desnudo, sino que ahora está envuelto. Y no está envuelto con cualquier sábana, sino que dice que su sábana era de color, ¿qué color? Blanco, resplandeciente, dice el pasaje. ¿Y qué es la enseñanza que está detrás de eso? A veces nosotros queremos ver cómo el Señor muestra su resurrección en varios aspectos de nuestra vida, pero es necesario que dejes la sábana humana y que te arrope la sábana divina de su Santo Espíritu. Si no dejas la sábana, si no haces ese esfuerzo por dejar todo aquello humano y meterte con Dios, difícilmente vas a ser arropado. Sigo leyendo porque se me fue el tiempo y por lo menos quiero avanzar. Versículo 6. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue resucitado, fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Aquí hay dos cosas. La palabra clave para este versículo es: andan buscando. Y la otra palabra es: aquí no está. Es decir, el mensaje es: ¿dónde es que yo busco a Jesús? Y el otro mensaje es: ¿a dónde he puesto a Jesús? La primera acción tiene que ver con una búsqueda incansable. En la tarde voy a predicar en Juan capítulo 20, y estas mujeres que aparecen en Juan, que son diferentes relatos a Marcos, pero estas mujeres evocan a la mujer de Cantares capítulo 3, que están desesperadas por ir a ver a su amado, están desesperadas por ir a encontrarse. La pregunta de esta mañana con esa palabra andar buscando es: ¿y tú también te tomas un tiempo para buscar a Dios? ¿Y tú también te tomas un tiempo para buscar diariamente al Señor? ¿Y tú también te tomas un tiempo para buscar incansablemente el rostro y la presencia de Dios? Y eso solamente nosotros de manera particular lo podemos responder. Y lo otro es: ¿dónde has puesto a Jesús? ¿Ya vistes? Ahí lo habían puesto en un lugar donde no era su lugar. Porque Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. A veces nosotros queremos poner al Señor en lugares donde Él no quiere estar. Y a esto me refiero en el sentido de que le hemos dejado el último lugar en nuestra vida, cuando Él debe de ser el primer lugar en cada uno de nosotros. Por eso la pregunta para finalizar es: ¿a dónde has puesto a Jesús en tu corazón? ¿Como el centro de tu existencia? ¿Como lo más importante de tu vida? ¿Cómo cambias al Señor por un cumpleaños? ¿Cómo cambias al Señor por una dormida? ¿Cómo cambias al Señor por un partido? ¿Cómo cambias al Señor por un almuerzo? Poné al Señor donde